¿Qué pasa, majos? Muy buenos días. Bueno, hoy es la previa. Voy a quitar el chat por aquí que se ha quedado perpetuo. Hoy es la previa, hoy es el día. Hoy jugamos frente al Bayern de Múnich en un partido que para mí no es uno más, ya es un partido de semifinal de Champions. Y aunque es verdad que el Bayern de Múnich está dando buenas muestras de flaqueza y que el Real Madrid además debe aprovechar, lo cierto es que no va a ser un partido fácil. Ya prácticamente ningún encuentro en cuartos o en semifinales es un partido fácil, es un encuentro de paseo. Normalmente con lo que te vas a cruzar ya en estas alturas o a estas alturas de la Champions son equipos que normalmente ya son los más definitivamente fuertes del año y que bien sea por suerte, bien sea por preparación, bien sea por fortaleza física, por lo que sea, están ahí, no es por casualidad. Y entonces el Real Madrid, precisamente por esto, porque tiene mucha experiencia, se va a tener que ver las caras con un Bayern de Múnich que también tiene mucha experiencia y que a pesar de que no esté en horas muy altas, lo cierto es que siempre es un Bayern de Múnich que te puede arruinar la carrera, que te puede arruinar desde luego el día y con el que va a haber que tener mucho cuidado porque seguramente quieran resarcirse de su, en mi opinión, gran fracaso en Liga después de haberla perdido frente al Bayer Leverkusen precisamente en la Champions. Y precisamente en esta competición es donde probablemente más vamos a ver el mejor Bayern de Múnich de la temporada. Estoy prácticamente convencido, ayer nos lo comentaba de hecho Miguel Gutiérrez, quien nos decía que efectivamente el Bayern de Múnich no se interpretaba tanto como una crisis, a mí me llamó bastante la atención, pero sí que es verdad que el Bayern de Múnich, una vez que perdió el partido frente al Leverkusen, su enfrentamiento directo, ya directamente desconectó de la Bundesliga. De alguna manera eso le ha hecho preparar muy bien los partidos de Champions que le han permitido estar donde están, y precisamente por eso, porque se hayan preparando para la Champions desde hace mucho tiempo, es por lo que el Real Madrid va a tener que tener mucho cuidado, y por lo que el Real Madrid podría precisamente pecar de cansancio, teniendo en cuenta que nosotros sí que hemos luchado por la Liga, puesto que todavía no, es que ya prácticamente la tenemos hecha y eso lógicamente nos ha hecho tener que luchar un poquito más que el Bayern de Múnich también en el campeonato doméstico. Pero bueno, sea como sea, vamos ya con las noticias del día. Por cierto, que hoy os anuncio que va a venir Tomás González Martín al directo de las 3, con lo cual estamos por ahí debatiendo lo que es la previa del partido, por supuesto las posibles sanciones que nos puedan venir de FIFA y UEFA, que esto ya os voy a comentar algo que es muy importante porque Florentino ha conseguido lógicamente poder tener la posibilidad de esquivar una bala que era mortífera y que ya os digo que puede ser mortífera todavía, más luego otra serie de cositas con Mbappé, un par de noticias concretamente que os van a resultar muy interesantes. Pero antes de nada, tengo que daros una pequeña mala noticia, porque Maldini lo ha vuelto a hacer. Los pronósticos de Maldini, que ya son conocidos en todo el mundo, han dejado ni más ni menos que a un Julio Maldonado pronosticando a favor del Real Madrid. Y como de costumbre sabéis que esto es mala suerte, porque normalmente cuando Maldonado o cuando Maldini dice algo a favor de alguien es porque normalmente va a fallar y se va a producir lo contrario. Con lo cual es muy probable que si dice que el Real Madrid tiene oportunidades de ganar o tiene posibilidades de ganar, lo más probable que ocurra es exactamente lo contrario. Así que mucho cuidado con esto, porque Maldini ha dicho que el Madrid tiene un 55% de posibilidades de pasar y que además él no ve que la temporada para el Bayern de Múnich haya sido un fracaso, con lo cual yo estoy muy convencido de que al final es muy probable que se produzca lo contrario y que veamos al Bayern de Múnich ganando solamente en base a los pronósticos o las predicciones de Maldini. Obviamente todo esto es una parte de broma, porque también podría ser muy en serio, pero yo personalmente tengo que coincidir con Maldini, ya hablando totalmente en serio, en que el Real Madrid para mí es el favorito. O sea, el hecho de eliminar al Manchester City no es ni mucho menos algo que ocurriera, en mi opinión, por casualidad, sino que más bien se produjo precisamente porque el Real Madrid supo leer mejor el partido que su rival, y precisamente por eso es por lo que el Real Madrid pudo tirar para adelante y no quedarse en la cuneta como si le pasó al City, que en mi opinión pecó de ser demasiado táctico, y es precisamente por eso porque lo que el Real Madrid al final se termina llevando muchos partidos, porque el Real Madrid sabe leerlos muy bien, es camaleónico, no tiene complejos tácticos a la hora de decir tenemos que jugar así o asado. A nosotros lo que nos importa es ganar, y precisamente por eso es por lo que pasamos frente al City. Eso es la parte número uno que afecta a Maldini. Luego la parte número dos, el punto número dos del vídeo, es referente a Kylian Mbappé, porque esta derrota, porque es una derrota, con la noticia que sacó ayer L'Equipe, afirmando que efectivamente al que la IFI había intentado castigar otra vez a Kylian Mbappé en enero, a mí ya no me quepa la menor duda de que al que la IFI y el Paris Saint-Germain están decididos completamente a romper relaciones de por vida con el Real Madrid. Mientras la junta directiva sea de Qatar, el PSG y el Real Madrid no tendrán ningún tipo de conocimiento, es decir, no se verán las caras más que en los eventos estricta y únicamente necesarios. De otra manera, las relaciones Paris Saint-Germain y Real Madrid están completamente terminadas. ¿Por qué?
Porque en definitiva, el giro que ha dado el tema de Mbappé en contra del Paris Saint-Germain es algo que la directiva de Qatar no perdona. Sabéis que hace un par de años fue precisamente Qatar quien, de alguna manera, hizo un complot para que Mbappé y su familia estuvieran en contra del Real Madrid y no viniera el equipo blanco, y ahora lo que se ha dado es la vuelta. Y ahora lo que ocurre es que precisamente es la familia Mbappé la que tiene un gran problema con Al-Khelaifi, con la dirección deportiva, con la dirección del Paris Saint-Germain, y ahora precisamente por eso, porque Al-Khelaifi ve al Real Madrid como el motivador, como el autor intelectual de todo lo que está pasando, es por lo que no quiere ver ni en pintura ni a Florentino ni al Real Madrid. Y dejadme que os diga una cosa, yo estoy perfectamente bien con eso. A mí me importa tres pepinos que el Paris Saint-Germain no quiera vernos las caras, porque honestamente allí no tenemos nada que ganar y absolutamente nada que hacer. Daos cuenta de que el Real Madrid tiene su propia hoja de ruta, y aunque el equipo blanco le gustaría llevarse bien con todo el mundo, lo cierto es que con esta gente, yo ya pronostiqué en 2017, cuando el Real Madrid saca el comunicado diciendo no estamos interesados en Mbappé, que al final todo esto iba a derivar en una guerra, porque al final esta gente de Qatar no entiende de diplomacia y es o ellos o nadie. Entonces, o quedan ellos por encima o si no, olvídate. Así que para mí, esencialmente, lo que creo personalmente es que no les merece la pena, me refiero a la directiva del Real Madrid, tratar de establecer relaciones con una directiva que honestamente no está por la labor. O sea que si al final ellos interpretan esto de Mbappé como una derrota, es su problema, no es el nuestro. O sea, nosotros realmente ya no tenemos siquiera que mirar al Paris Saint-Germain para nada, porque no tienen nada que sea de nuestro interés. Al contrario, sí que podría ser, pero desde luego, en tanto en cuanto existan estas relaciones o exista desde luego esta directiva de Qatar en el Paris Saint-Germain, yo sinceramente creo que el Real Madrid no tiene nada que hacer allí, y sinceramente si Al-Khelaifi prefiere romper las relaciones de por vida con el Real Madrid, a mí me parece excepcional, genial, irrepetible, o sea, una oportunidad única para no tener ningún tipo de lazo con alguien que no se lo merece y seguir nosotros nuestra hoja de ruta, y ya está. No tendría ningún sentido que nosotros fuéramos pidiéndole o rogándole al Paris Saint-Germain cuando en realidad no nos interesa absolutamente nada. Y entro ya al punto número 3, porque efectivamente a menos de 12 horas de disputarse un partido tan importante como el Bayern de Múnich y Real Madrid, lo que menos querría haber oído Tuchel es precisamente que uno de sus jugadores anuncia o dice que efectivamente estaría muy contento de que el Ajax volviera a rescatarle. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Matthijs de Ligt, que por cierto está tocado para el partido de hoy, ¿vale? Me parece que no había entrenado finalmente ayer, pero no se descarta todavía. El asunto es que al final todo este tipo de cosas lo que hacen es desestabilizar todavía más la ya inestable situación del Bayern de Múnich, con jugadores tocados, con Tuchel yéndose, con Hoeneß insultando a Tuchel hace apenas unos días. Lógicamente no es la mejor manera de enfrentarse al Real Madrid, y precisamente por eso, porque todo esto hace daño a la institución, yo lo traigo aquí lógicamente para sabotear, boicotear y hacer todo el daño posible desde aquí. ¿Por qué? Porque es mi obligación como canal madridista ponerme al frente de una lucha abanderada que empieza fuera del partido, antes precisamente de que el encuentro se juegue en el Allianz Arena. Porque todo madridista tiene que hacer promoción de que el Bayern de Múnich vive una situación inestable hasta el punto de generarles una hendidura psicológica de tal calibre que al final ellos ni siquiera vean la posibilidad de ganar al equipo blanco. Así que ojalá que de verdad esto vaya hacia adelante, ojalá que efectivamente veamos cómo el Real Madrid sobrepasa la semifinal, le pasa por encima al Bayern de Múnich, y todas estas palabras de Matthijs de Ligt no son más que una premonición y un presagio de lo que va a ser un final de campaña para el Bayern de Múnich desastroso. La guerra tiene que ser total, el Bayern de Múnich ha hecho un llamamiento a sus aficionados para que vayan todos de rojo, nosotros nos tenemos que poner todos de blanco y al frente precisamente de una lucha que se va a librar hoy sin cuartel en el Allianz Arena y que tendrá el epitafio en el Santiago Bernabéu la semana que viene. Así que nadie tenga la menor duda de que vamos a ir con uñas y dientes precisamente a por el Bayern de Múnich, con toda la decisión y todas las ganas de clasificarnos para la final de la 15ª. Así que si Matthijs de Ligt dice que se quiere ir al Ajax, perfecto, que sigan adelante. Lesionados, tocados, jugadores que se quieren ir del Bayern, lo que decía Miguel Gutiérrez ayer, jamás había conocido una situación similar en la que jugadores del Bayern se quieran ir del Bayern, como Alaba, como Davis, como tantos otros que estarían dispuestos
a marcharse porque ven que no es un equipo ya que sea el equipo pétreo y sólido que nos maravilló hace apenas 10 años, durante toda una década. El Bayern de Múnich ya no tiene nada que ver con aquel Bayern de Múnich y honestamente creo que este es prácticamente el epitafio, el capítulo final de un Bayern de Múnich que desde luego para mí ya no es lo que era y que absolutamente tiene nada que ver con lo que fue.